capítulo 12. Los que tienen sus Biblias de papel y los que la tienen digital. Lo ideal es que podamos seguir la misma lectura de la Reina Valera, sino a veces las palabras se cambian un poco. 12, ¿cuánto, pastor? 12 desde el 1 en adelante. Yo en lo personal ocupo más la de las Américas, pero no todos tienen la de las Américas, así que he empezado a ocupar más la Reina Valera para que sea, digamos, para que todos sigamos más seguros en la lectura. Sí, ¿Amén? Amén. ¿Me confirman con un amén cuando lo vayan a encontrar? Amén. 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 Les voy a invitar a que nos pongamos de pie. Leeremos desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Y le doy lectura en el nombre del Señor. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomará la sangre y la pondrá en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerá la carne asada al fuego y panes sin levaduras con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida, ni en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Amén. Amantísimo Señor, gracias le damos, Padre, por esta su palabra, Señor, que usted nos ha dado en esta hora. Señor, queremos adorar su nombre, hemos cantado, Señor, nos hemos presentado ante usted, hemos querido, Señor, que usted sea el centro de este culto, de este servicio. Señor, pero principalmente que pueda ser el centro de cada una de nuestras vidas. Amén. Señor, ahora queremos meditar en su palabra. La mesa está servida, Señor. Pero reconozco ante usted, Señor, mi incapacidad, Señor, mi falta de capacidad, de elocuencia y todo, Señor. Lo que hay, muchos son capacitados, Señor, reconozco mi falta ante usted. Por eso anhelamos con mayor urgencia que sea usted quien nos hable. Necesitamos que su Espíritu Santo, Señor, hable a cada una de nuestras vidas. Señor, y sea dirigiendo cada una de las partes, mis hermanos escuchando, Señor, como mi parte, Señor, que estaré hablando de su palabra. Diríjanos, Señor, que nuestro corazón pueda ser ese corazón receptivo, Señor, ese corazón adorador a usted. Señor, anhelamos adorarle, glorificar su nombre, y a través de esta, su palabra, también queremos honrarle y glorificar su nombre. Diríjanos de principio a fin. Señor, tome el dominio de estos pequeños también, Señor, para que ellos también puedan oír y comprender su palabra. Todo esto se lo imploramos, todo se lo rogamos por Jesús, nuestro bendito y amante Salvador. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Tomen asiento. Bueno, estamos continuando con esta serie que estábamos ya, esta es la 4ª, ¿no es cierto?, que veníamos exponiendo la cruz de Cristo en las Escrituras. Amén. Y para hacer un poquito de contexto, veíamos la primera que era del Monte Moriah, ¿se acuerdan? Luego veíamos las ofrendas por el pecado. El domingo que pasó veíamos las ofrendas del olor grato. Y hoy día estamos viendo lo que es
Pascua. la Pascua del Señor. Amén. Y si bien, amado hermano, no hemos tratado de organizar los tiempos ni arreglarlo todo, que justo haya dado la Pascua con lo que hoy día celebramos, que es la Cena del Señor. Pero es una bendición mayor para nuestras vidas el poder compartir esto, el poder celebrar esto, y con esta palabra en medio de su pueblo creo que también es de bendición para nuestras vidas. ¿No es cierto? Y ya entrando a lo que estamos ya en esta hora meditando, Éxodo 12, ¿no es cierto? No sé si recuerdan los pasajes que hemos estado estudiando. Génesis 22, ¿se acuerdan? En Monte Moriah. Levíticos del 1 al 7, y ahí veíamos y juntábamos las dos ofrendas. Y ahora Éxodo capítulo 12. Vamos a ir, ¿no es cierto?, avanzando, quizás no libro por libro, sino que vamos a ir avanzando, digamos, en base a lo que hemos querido organizar un poquito cada parte o cada visión de lo que la Biblia va mostrándonos, de lo que es la cruz de Cristo en la Escritura. Y estas que hemos estado viendo han sido, ¿no es cierto?, una especie de sombra, ¿no es cierto?, una especie de obra artística, por decirlo de alguna manera, donde quizás no claramente, ¿no es cierto?, ha estado impresa la cruz de Cristo, pero a través de ella hemos podido encontrarla. Hemos podido tomar el tiempo necesario, hemos mirado aquella obra, ¿no es cierto?, aquella visión pictórica, ¿no es cierto?, de la cruz de Cristo, y hemos podido encontrar la cruz en aquellos lugares. Y asimismo también, ¿no es cierto?, en lo que es la Pascua. Queremos también verlo de esta manera y podemos comprender, si ya empezamos a entrar en lo que estaba ocurriendo en el contexto de la historia de Israel de aquel tiempo. Podemos partir, ¿no es cierto?, analizando la crueldad que tenía el faraón con respecto al pueblo de Israel. Sabemos que Israel estaba en la esclavitud por mucho tiempo. Y la crueldad del faraón sobre el pueblo, ¿no es cierto?, lo mantuvo, ¿no es cierto?, en una seguidilla de castigos, de oprobio, de opresión, ¿no es cierto?, al pueblo. Incluso podríamos decir que el lugar Gosén, ¿no es cierto?, se transformó en una especie de hueto, un lugar, ¿no es cierto?, un campamento apartado donde el pueblo era esclavizado, era torturado, era expuesto, ¿no es cierto?, a las peores condiciones de trabajo. ¿No es cierto? Yo creo que hoy día el pueblo de Israel había estado en el primer lugar de los derechos humanos, con esto que cómo era la condición en la que ellos estaban expuestos. ¿No es cierto? De hecho, si los judíos querían sobrevivir, querían seguir manteniendo su raza, ellos debían someterse, trabajar y mantener su vida en base a la exigencia y a los castigos y a lo que el abuso que estaba exponiendo Egipto y el faraón sobre ellos. ¿No es cierto? Y de hecho yo creo que el faraón constantemente en su mente debe haber estado envuelto en muchas preguntas, en muchos juicios sobre él mismo, el cómo tenerlos, por qué tenerlos, ¿no es cierto? De hecho, ¿por qué tener a los israelitas en aquel lugar, ¿no es cierto? Y ¿por qué permitirles que comieran de esta abundancia que era de los egipcios? ¿Por qué arriesgarse a tenerlos ahí, ¿no es cierto? ¿Por qué tener en esclavitud a estos hombres que en algún momento podían levantarse, hacer un motín y irse en rebelión en contra del faraón? Porque podríamos decir que no eran 100, no eran 20, sino que eran hartos. Ya eran 1 millón, 2 millones, quizá cuántos. Ya era un pueblo grande, ¿no es cierto? Y si en algún momento se unían, ¿no es cierto?, bajo un líder y se rebelaban contra Faraón, iba a haber algo grande, ¿no es cierto? Y de hecho, si podemos analizar esto y podemos verlo, la única solución que encontró, digamos, el faraón y este gobierno para poder terminar con este constante crecimiento de los judíos fue algo similar a lo que hizo Hitler en su tiempo. Una especie de exterminio
un genocidio, ¿no es cierto? Y una muerte, ¿no es cierto?, de forma sistemática de todo esto. ¿Y qué ordenó? Que todos los niños judíos fueran nacidos, o sea, que fueran nacidos, eran enviados y lanzados al Nilo. ¿No es cierto? Y así ya se evitaba que las generaciones empezaran, digamos, a poder tener un líder o alguien que tomara, ¿no es cierto?, en su mano una espada y poder pararse en rebelión contra ellos. Pero ellos también entendían, ¿no es cierto?, que así como él estaba exterminando de alguna forma con este pueblo, con los judíos, también, ¿no es cierto?, ellos comprendían que había un Dios en Israel, que le había provisto, de hecho, ¿no es cierto?, la historia así lo muestra, que cada una de las victorias que el pueblo tenía eran conocidos en los países alrededor por la fama de tener a Jehová de los ejércitos, siendo, ¿no es cierto?, una nación tan pequeña. Y ahora lo leíamos, ¿no es cierto?, en Génesis 17, cómo el pacto de Dios con Abraham al prometer esta descendencia, ¿no es cierto? Y esta promesa, ¿no es cierto?, este pacto abrahámico que fue dado en aquel tiempo, se extendió y perseveró en el tiempo porque no había dado un hombre. No era la promesa de un gobernador, no era la promesa de un líder, ¿no es cierto?, sino que era la promesa del Dios eterno, el Dios verdadero, el mismo Dios que Abraham había confiado en el monte Moriah, que iba a suplir un cordero para el sacrificio. Aquel mismo. Y bajo estos términos, ¿no es cierto?, Dios había garantizado incondicionalmente la sobrevivencia, la expansión, ¿no es cierto?, y la seguridad en el tiempo de la raza judía. El pueblo hebreo iba a permanecer, iba a ser por siempre. No iban a ser terminados porque había una promesa en que como las estrellas del cielo, como las arenas del mar, ¿no es cierto?, incontable, así iba a ser la descendencia. Incluso prometió hasta posesión de tierra. En Génesis 15, desde el río Nilo hasta el Éufrates, todo eso iba a pertenecer al pueblo de Israel. Y cualquier nación, cualquier país, cualquier pueblo que quisiera levantarse en contra de Dios, ¿no es cierto?, no iba a ser permitido a menos que Dios no lo permitiera. Y como claramente había esta promesa para el pueblo de cómo rápidamente el pueblo de Israel crecía, cómo se expandía, ¿no es cierto?, Faraón se dio cuenta que esto tenía que exterminarlo. Tenía, ¿no es cierto?, que terminar de alguna manera, ¿no es cierto?, y cómo poder, ¿no es cierto?, continuar, ¿no es cierto?, su obra de exterminio, por decir, ¿no es cierto?, de alguna manera, que incluso en algún momento fue el primer antisemita, por decirlo de alguna manera, el cual, ¿no es cierto?, creó esta situación, este ambiente hostil, discriminatorio, que tanto era racial como también religioso contra aquella sociedad, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel. Y de hecho, de tiempo en tiempo pudimos ver, ¿no es cierto?, el crecimiento constante del pueblo. Aumentaban y aumentaban y aumentaban y aumentaban. Sin darse cuenta, las personas de afuera no se daban cuenta cómo este pueblo crecía. Y sabemos, ¿no es cierto?, que la extensión o la sobrevivencia de la raza a través de la procreación, del nacimiento de los hijos, era bendición para los pueblos. Y esta era una de las bendiciones que había tenido un hombre, ¿no es cierto?, casado con una mujer estéril de casi 100 años, casi imposible, pero el Dios de lo imposible había prometido esto. Amén. Y aquellos tenían el respaldo de aquella promesa. Y asimismo, como quizás cuántos niños fueron lanzados al Nilo y cuántos murieron, ¿no es cierto?, expuestos como un sacrificio, también Dios ya había tomado en cuenta a uno. Ya había apartado a uno, el cual iba a ser el que iba a liderar, el que iba a estar por el frente de aquella puerta de salida del pueblo de Israel. Donde, ¿no es cierto?, Israel había estado expuesto por alrededor de 400 años a esta esclavitud, a esta tortura, a esta manera, ¿no es cierto?, hostil de vivir, por decirlo poco.
y podemos ir viendo, ¿no es cierto?, para ir apurando un poquito el resumen, podemos ver que ocurren un sinnúmero de milagros de parte del poder de Dios, pero de la mano de un hombre, y este hombre era Moisés, ¿no es cierto?, que el nombre Moisés tiene un significado también. ¿Alguien sabe cuál es el significado del nombre? Salvado de las aguas. O sea, podemos entender que ya desde aquel momento Moisés ya tenía, ¿no es cierto?, la promesa en su vida de lo que iba a ser como líder del pueblo. Y estos milagros que en un principio todo el pueblo, ¿no es cierto?, y fueron dados de esta manera como para que el faraón, ¿no es cierto?, dijera ya, abrir la puerta y ya, váyanse todos ustedes. Pero esto no sirvió de esta manera, sino que solamente de endurecimiento de su corazón. De cada vez haber más hostilidad, cada vez haber más, ¿no es cierto?, una obstinación en contra de lo que estaba ocurriendo. Por lo tanto, podemos comprender que se necesitaba algo mucho más efectivo, algo mucho más duro, más confrontacional, mucho más directo, para que pudiese haber una maravilla absoluta, ¿no es cierto?, y pudieran identificar que el Dios que estaba con los de la casa de servidumbre era el Dios verdadero, era el Dios de Israel, el Jehová de los ejércitos, aquel que había prometido, aquel que había dado tantas promesas. De hecho, yo pienso, y quizás tiempo atrás yo lo comentaba, en cómo fue traspasada la promesa de la redención del hombre. ¿Se acuerdan que hubo un tiempo después de Adán que la generación fue mala, fue perdida, ¿se acuerdan? Y dice que hubieron la generación de Set, ¿no es cierto?, que era, digamos, piadosamente, entre paréntesis, decirlo de alguna manera. Y de ahí viene la descendencia y llega a Enoc, ¿se acuerdan? Que fue quien caminó con Dios. Un hombre que era temeroso de Dios. ¿Y cómo fue en su vida, ¿no es cierto?, este traspaso? Porque él no tenía Biblia, no tenía, ¿no es cierto?, escritos, rollos, nada. Dice que él fue, si usted lee las generaciones, ¿no es cierto?, de lo que habla la Biblia, ¿no es cierto?, y nació este y después nació este otro, ¿no es cierto?, hablan de los nacimientos y de los tiempos. Enoc estuvo 30 años viviendo con Adán, a pesar de que habían habido varias generaciones. Adán vivió cerca de 930 años. Fueron, digamos, contemporáneos por 30 años. O sea, Enoc recibió la promesa de la simiente del hombre que le pondría al pie a la simiente de la serpiente por el mismo Adán, por el mismo que había pecado, por el mismo que había caído. O sea, la promesa de este Dios glorioso fue traspasada de generación en generación. Y Dios fue trayendo esta bendición a sí mismo, llegada hasta el pueblo. Y podemos ver, ¿no es cierto?, que llegamos ya a la novena, digamos, noveno milagro, o a la novena situación que ocurre por Moisés ante Faraón, y luego nuevamente Faraón endurece su corazón. Nuevamente se obstina y cierra cualquier situación, ¿no es cierto?, de acuerdo, de arreglo. Y quizás todas estas palabras para nosotros hoy día son un poquito más frescas por lo que estamos viendo a nivel mundial, ¿no es cierto?, con lo que está ocurriendo en esta guerra. Pero en este momento aquí había un abuso indiscriminado del poder. Pero sin embargo Dios estableció que a través del derramamiento de sangre y de la sangre de un cordero pascual, ¿no es cierto?, le ordenó a Moisés, ¿no es cierto?, lo que leíamos ahora en los primeros versículos, que debía tomar un cordero del rebaño, separarlo, tenía que atarlo donde pudieran verlo, examinarlo, para estar seguro de que aquel cordero estaba perfecto, sin defecto, que cumplía a cabalidad los requerimientos que Dios le había dado. Y en aquel 14º día se debía matar, se debía sacrificar, se debía inmolar. La sangre del cordero debía ser aplicada tanto en el dintel, en la parte superior de la puerta, como en los postes, en los pilares, en los marcos. Y el resto se debía poner en un cuenco, en un recipiente, y colocarla cuidadosamente en el lugar, en los 4 puntos marcados de la puerta. ¿Y qué indicaría esto?
cuando se realizaba de forma digamos, detallada en lo que Dios había dado, de que el ángel de la muerte, la 10ª sentencia o el 10º milagro o la 10ª plaga, como es muy, ¿no es cierto?, citada y explicada, la última plaga iba a pasar y era que el ángel de la muerte, así mismo como ellos determinaron matar al primogénito de todas las generaciones, ¿no es cierto?, enviarlo al Nilo, así mismo el ángel de la muerte iba a pasar matando a todos los primogénitos de casa de servidumbre, de casa de Faraón, o sea, a todos. No había una diferencia. A todos los que no tuviesen, ¿no es cierto?, esta sangre protectora en los dinteles y en los pilares, iban a ser muertos. Esta sangre no podía ser pisoteada. De hecho, podemos ver que en Hebreos 10, ¿no es cierto?, dice que los apóstoles los apóstatas pisotean la sangre del Cordero. La familia se debía reunir entonces dentro de la casa y quedaba protegida, resguardada de la ira venidera por la sangre de aquel Cordero Pascual, y entonces estaban a salvo, eran seguros. Amén. El ángel de la muerte pasaba y veía esto y decía: aquí no hay que matar a nadie. Así, Señor. Había una protección, había una salvación. Amén. Había una, creo que en inglés da el significado de Pascua, de pasar por alto. Passover. Passover, saltar. Amén. O sea, el ángel de la muerte veía y saltaba, pasaba. Amén. Por lo tanto, había una salvación. Y luego la familia podía hacer un festín con aquel Cordero. Amén. La redención de la noche vino. El ángel del Señor, el ángel de la muerte pasó con la espada en mano y golpeó duramente cada una de las casas que no estaban, ¿no es cierto?, marcadas y protegidas. Los egipcios sufrieron de mayor manera lo duro, lo lamentable de esta forma. Y de hecho, sin que Dios se lo hubiese mandado, pero lo mandó, ¿no es cierto?, los hebreos nunca habrían olvidado esta salvación por la cual ellos fueron expuestos. Por donde el ángel de la muerte pasó y la sangre, ¿no es cierto?, pintada ahí, protegió las casas, protegió a los niños. Amén. Además, Dios escribió el registro de la Pascua en su libro. Leíamos el versículo 11, ¿no es cierto?, y dice: es la Pascua de Jehová. Y así, ¿no es cierto?, la memoria del pueblo, asimismo, cada uno de los que iban naciendo, iban sabiendo de esta bendición, de esta salvación. Los niños primogénitos, que en aquel tiempo podrían haber sido muertos, recibieron sobre sí la bendición de la salvación en carne propia. Fueron salvados y su descendencia fue mantenida en el tiempo. La Pascua se debía conmemorar año por año por los judíos de todas las tierras donde estuviesen, en todas las edades, hasta la venida de Cristo para poder reinar junto a Él. Porque lo que sucedió aquella noche, porque aquella salvación, aquella bendición, fue un tipo magnífico, fue algo glorioso, fue una obra maravillosa, donde quizás no vemos gráficamente la cruz marcada, pero fue el retrato de la muerte de Cristo. El Cordero inmolado, el verdadero Cordero Pascual, donde el juicio y la salvación recayeron sobre Él, donde en un momento se besaron, ¿no es cierto?, la misericordia y el juicio. Y podemos entender, amado hermano, que a través de esta sangre derramada de un Cordero, el cual fue aplicada en las puertas, trajo esta bendición, trajo esta prosperidad, trajo esta preservación en el tiempo. Amén. Asimismo, hoy día, esto para nosotros es lo que, gracias al Señor, vamos a celebrar en un momento más. Es lo que nosotros recordamos día a día cuando viene a nosotros la culpa, el pecado, y recordamos que uno murió en la cruz por nosotros. Cuando recordamos que quizás estaríamos muertos, que ya por nuestra naturaleza
estaríamos sentenciados a una muerte. Pero sin embargo el Cordero Pascual, el verdadero Cordero de Dios, fue sacrificado para pasar por alto nuestra vida y su sangre cubrirnos. Amén. Y darnos vida. Por lo tanto, en la mente de Dios, ¿no es cierto?, comprendemos que esto no es sino un paso pequeño en el tiempo, sino que es algo grande, maravilloso, glorioso, desde aquel tiempo en Gosén hasta el monte Gólgota del Calvario. Amén. Pasaron hasta hoy día, desde aquel tiempo, alrededor de 3.500 años. Y esto hasta hoy día para nosotros sigue surtiendo efecto. Amén. La sangre de Cristo sigue dando la misma salvación a nuestras vidas. Gloria a Dios. Hoy día, ¿no es cierto?, tenemos vida y vida en abundancia, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino por lo que Dios nos dio a través de aquel Cordero sacrificial. Por lo tanto, entendemos, amado hermano, que si empezamos a analizar esto, nuestra voluntad empiezan a ver salto, mente, corazón, y nuestra alma quiere solamente adorar a este Dios glorioso. Si nosotros pensamos y nos colocamos en la posición de los judíos de aquel tiempo, que quizá ellos no veían lo que iba a ocurrir con Cristo. Ellos no sabían lo que iba a ocurrir con Cristo. Pero sí en aquel momento estaban recibiendo la bendición tipo Cristo. Amén. Tipo Cordero inmolado. Amén. Su mente estaba alborotada. Las familias estaban festejando. Estaban disfrutando de la salvación de sus hijos. Sus hijos estaban siendo salvados. Amén. De la muerte. Y el versículo 3 dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Amado hermano, mire, el pueblo de Israel sabía de lo que había ocurrido, ¿no es cierto?, con los primogénitos de Israel, que el faraón había determinado exterminarlos en el río Nilo. Ellos sabían, ellos sufrían, pero ya había llegado el término de aquella sentencia constante de muerte en sus primogénitos. Ya había terminado. De ahí en adelante ya venía la salvación, ya venía el mantener la raza constante siempre. Y da, ¿no es cierto?, da señales explícitas, detalles, da un mandato claro. Dice: si el cordero, ¿no es cierto?, es demasiado grande para una casa pequeña, se debían juntar dos. ¿No es cierto? Dos. Y en este caso lo comprendemos. Cristo no es suficiente para nadie. ¿No es cierto? Alcanza para todos. Es suficiente para nosotros. Y en todo esto comprendemos nuevamente que no hay nada al azar. Nada al azar. Dios, ¿no es cierto?, dio y declaró todo perfecto de principio a fin. Y notamos, ¿no es cierto?, cómo es incluso la elección del Cordero. ¿Cómo lo detalla? No es como los sacrificios que veíamos días atrás. ¿Se acuerdan que daban la opción de un cordero o un palomino o diferentes, ¿no es cierto?, sacrificios? Aquí no, dice que la oveja tenía que ser del rebaño. La oveja tenía que ser de un año, ¿no es cierto? Así lo dice el versículo 5. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Tenía, amado hermano, que este cordero ser un cordero perfecto, expuesto, de un año, no un cordero viejo, sino que el animal tenía que ser sin defecto, de aquel, ¿no es cierto?, de aquel rebaño que había una preocupación por mantener. Tenemos que recordar que ellos estaban en esclavitud, ellos estaban en opresión, y aún así ellos tenían que quizás sustentar sus ganados, sus becerros, sus animales, para poder ir creciendo, comer y avanzar. Si bien habían quizás hombres con mejor situación, pero cada uno no podía traer quizás alguien que tuviera un ganado mayor, no iba a traer un becerro adulto. Un hombre con menos situación económica no podría traer un pájaro o un palomino, sino que este sacrificio tenía que ser claro, directo, ¿no es cierto? Un becerro de un año.
La palabra de Dios nos dejó en claro. Toda objeción, todo lo que yo podría decir, pero es que yo no puedo esto, pero que yo no puedo acá, pero que yo no acá. No, todo esto quedó atrás. No podrían haber habido una objeción. Si usted tenía una objeción en presentar el sacrificio, su primogénito iba a morir. Así es. Su primogénito iba a sufrir las consecuencias. No habían excusas, no había nada. Nadie podría haber dicho, yo soy familiar de Moisés, estoy relacionado con él. Nadie podría argumentar, soy decentemente moral, soy religioso, soy un buen esposo, soy un buen padre. Y creo que con estas conductas que yo tengo es suficiente para que el ángel pase por mi casa y mis hijos sean perdonados. U otros podrían decir, yo soy el sacerdote de la familia. He hecho un sinnúmero de sacrificios. He presentado ofrenda por el pecado, por la expiación, de olor grato, he presentado holocausto. He hecho muchos sacrificios. No necesito ahora otro sacrificio y realizar esto para ser salvado. Incluso, como siempre hay en todos lados, podría haber habido algún escéptico y que podría decir, ¿cómo la sangre de alguien podrá protegernos? ¿Cómo si yo pinto ahí con esto, el ángel de Jehová va a pasar y no nos vamos a morir? O simplemente, como hoy día se expresa por mucha gente y pueden decir, si Dios es real, ¿por qué no está allá en Ucrania salvando a las personas que están muriendo? ¿No es cierto? ¿Y qué clase de Dios podría exigir que millones de corderos fueran sacrificados para que las familias fueran salvadas? O simplemente, ¿por qué no decir, por qué no Dios poderoso puede continuar con los milagros y apretar solo al faraón y permitirnos salir de esto? Pero esto, amados hermanos, no va en nuestra lógica, no va en nuestras condiciones, no va en nuestras elecciones. Esto no es como elegir un mueble, un auto, una ropa, unos zapatos. Cuando nosotros elegimos estas cosas triviales, estos asuntos domésticos, son en base a lo que nos gusta, en base a combinar una ropa, ¿no es cierto? En base a lo que nosotros creemos y nos atraen. Pero cuando estamos hablando de todo lo relacionado con la fe, con la salvación, con lo que Cristo ha determinado y con todo lo que enrostra y envuelve a Dios, nosotros debemos estar seguros por dónde Dios nos está llevando, por dónde Dios nos está mandando y qué es lo que Dios ha dicho en cuanto a la salvación de los primogénitos en este punto. Hablando ya directamente a lo que ocurría con los pequeños de aquel tiempo. Y Dios lo había dicho de esta manera: veré la sangre de aquel cordero en los dinteles y pasaré. ¿No es cierto? Pasaré. Esa era el requisito que Dios estaba pidiendo. Incluso, amado hermano, mire, y empezamos ya, ¿no es cierto?, a vislumbrar lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Yo me imagino, y yo sé que este pasaje, este trozo de la Escritura de Éxodo 12, es mucho más claro con respecto a la cruz de Cristo. ¿No es cierto? Es mucho más claro, digamos, es más cotidiano para nosotros. Cuando leemos esto, nosotros sabemos que está hablando de Cristo en la cruz del Calvario. ¿No es cierto? Pero los detalles que va dando esto es lo que quiero que nosotros vamos comprendiendo, amado hermano. Porque nosotros lo sabemos, ¿no es cierto? Pero hay detalles puntuales. Por ejemplo, ¿cómo se separó al cordero para que fuera examinado? Dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Decía, ¿no es cierto?, lo que Dios había mandado, lo mandó a establecer. Lo amarraron ahí, a un lugar donde todos lo vieran, aquel cordero que era de un año, sin mancha, con el fin de que las personas pasaran, la familia, y pudieran ver, no tiene la pata quebrada, no está enfermo, no le está, ¿no es cierto?, no tenía un problema a los ojos, y un sinnúmero de enfermedades que podría tener. Por lo tanto, ¿no es cierto?, podría haber una examinación diligente de aquel animal que se estaba por exponer, ¿no es cierto?, por sacrificar. Y asimismo podemos ver, si así expusieron al Cordero de la Pascua los hebreos, asimismo también Cristo, al ser nuestro Cordero sacrificial, también fue Él expuesto. Y durante su última semana en la tierra, ¿no es cierto?, cuando estaba en Betania y volvía a Jerusalén, constantemente las autoridades, los fariseos,
todo su entorno, donde él predicaba, donde él estaba, lo estaban ahí siguiendo. Se equivocó en esto. Sanó en el día de reposo y lo controlaban, ¿no es cierto? Y lo vigilaban, tenían una examinación con Cristo para poder encontrarle alguna mancha, alguna falta, algún defecto, algún pecado que lo hiciera incapaz de poder morir por nuestros pecados. Para hacerlo incapaz de aquel Cordero Inmaculado, sustituto, como aquel glorioso intercambio que cantábamos delante. Pero sin embargo, ¿no es cierto?, podemos darnos cuenta que los conspiradores, los fariseos, todos, ¿no es cierto?, los que estaban alrededor, se dieron cuenta que no iban a encontrar pecado. Se dieron cuenta que no iban a encontrar falta, que no iban a encontrar nada, ni una sombra de pecado en su vida que pudiera condenarlo a aquella muerte horrible. Por lo tanto, tuvieron que tramar un plan, inventar, ¿no es cierto?, algo que pudiese acusar a Cristo. Como que tuviese algo. Y lo acusaron de blasfemia, ¿se acuerdan? Él se estaba creyendo Dios, parafraseando. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, si empezamos ya a comparar cómo fue expuesto el Cordero de la Pascua, ¿no es cierto?, para salir de Egipto, y cómo fue expuesto nuestro Cristo, ya empezamos a ver, ¿no es cierto?, estas similitudes. ¿Cómo podemos empezar a ver, ¿no es cierto?, que ya en aquel cuadro donde el dintel es pintado, ¿no es cierto?, ya empezamos a ver la cruz de Cristo. Ya empezamos a ver a Cristo expuesto. Amado hermano, mire, su Padre, Dios mismo, dijo en Mateo 3:17, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios, el juez que todo lo ve, encontró en él alguien limpio, sin pecado, puro, Amén. Perfecto, Amén. de acuerdo, para poder cumplir con los requerimientos de la justicia de Dios, para poder pasar por alto nuestros pecados, para darnos vida. Pilato, un hombre injusto, ¿no es cierto?, en Lucas 23 dijo, ningún delito hallo en este hombre. Y Pedro, su círculo más cercano, en 2 de Pedro 2:22, dice, no hizo pecado. Por lo tanto, tanto su círculo más cercano como sus enemigos, ¿no es cierto?, como su mismo Padre, el juez más justo de todos, ¿no es cierto?, no le encontró mancha, no le encontró falta. Cumplía a cabalidad de principio a fin con aquel mismo Cordero, macho de 1 año, que estaba puesto para el sacrificio. Y podemos ver, amado hermano, cómo, ¿no es cierto?, es expuesto, cómo es sacrificado, cómo es inmolado este Cordero por la congregación del pueblo. Dice, entre las 2 tardes, y tomará la sangre, y lo pondrán y da, ¿no es cierto?, el mandato de pintarlo. Luego lo manda a comer. Todo estaba ordenado, todo estaba establecido, no había nada al azar. No había nada que podría resultar y si les sobran esto, bueno, ustedes vean cómo se lo comen, o ustedes vean lo que hacen. No, todo estaba organizado, todo, de principio a fin. Dios no iba a aceptar excusas, ni variación, ni sustitución, ni argumento humano. El decreto estaba establecido, era sencillo. El ángel tenía que ver la sangre. Tenía que ser lo uno o lo otro. El Cordero iba a ser muerto, iba a ser sacrificado. La familia, en este caso, tenía que matar al Cordero. En esa noche fueron muertos miles de corderos. Fueron muertos miles de corderos. Y estoy seguro, amado hermano, estoy seguro que Dios desde su trono no vio esos miles de corderos expuestos en aquel sacrificio, sino que Él vio desde aquel momento mismo al Cristo crucificado en la cruz del Calvario. Amén. Desde aquel momento ya Él estaba viendo la salvación para nosotros hoy día en este Amén, tiempo. sí, Señor. Esto glorioso, esto maravilloso, en lo cual estamos siendo descansados por misericordia. Amén. No porque haya habido algo bueno, sino que porque se expuso al que era bueno, porque se entregó a aquel justo. Y esto es lo que claramente nuestra mente no logra comprender, o es lo que la mente del escéptico no entiende y trata por un lado y por otro de poder encontrar una explicación. Y parecía eso mismo irracional, ¿o no? ¿Cómo? ¿Por qué tenía que haber tanta matanza?
tantos animales muertos, tantos animales sacrificados. Y quiere Dios, ¿no es cierto?, para nuestras vidas, no que comprendamos ni descifremos los misterios que Él en su mente ha determinado, sino que podamos nosotros ser recipientes de esta bendición. Dice que, no sé si esto es un invento o una conversación que tuvieron, dice que había una conversación de un escéptico con un cristiano y estaban analizando lo mismo de la muerte de estos corderos. Y el escéptico le dijo, ¿y qué piensas tú que con esta matanza, con esta sangre pintada, pueda dar perdón a los inocentes? ¿Cómo tú me dices que con esa sangre se pasa por alto la muerte? El cristiano le dijo, ¿tú sabes cómo la sed se apaga con el agua? No, le dijo, no tengo idea, solo sé que si tomo agua se me quita la sed. Así mismo es esto. Esto es un designio ordenado por Dios. A mí no me manda a establecerlo, a comprenderlo, sino que a mí me manda a recibirlo y a gozarme en este amor eterno que Dios nos ha dado para poder ser recipientes de esta salvación, Señor, para ser alcanzados por esto glorioso. Dios no quiere que entendamos su plan de salvación de principio a fin, sino que quiere que nos gocemos, que confiemos, que cerremos nuestros ojos y miremos aquella cruz del Calvario por fe y podamos obedecer y venir en arrepentimiento y fe a Cristo. Los caminos de Dios no tienen ningún sentido para los impíos, no tienen ninguna comprensión. Dice la palabra del Señor que el Evangelio está encubierto para los que se pierden. Incluso dice que para los gentiles la cruz de Cristo era locura, pero para nosotros, los que hemos sido salvados, dice poder de Dios para salvación. amén. No nos manda a explicarlo ni a comprenderlo, a recibir esta salvación, Amén. a gozarnos en este Dios que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda de Corintios 4. Amén. Así es. Ciertamente, amado hermano, podemos comprender que el hombre natural no percibe estas cosas que son del Espíritu. No lo entiende, para él son locura. Porque nosotros, los que hemos nacido a esta nueva vida, que los que hemos nacido arriba, si somos ahora, ¿no es cierto?, dirigidos por el Espíritu de Dios, discernimos esto de forma espiritual. Amén. No con nuestras palabras, Señor. no con nuestra concepción natural de hombre, sino que nos discernimos en la comprensión de lo que Dios ha hecho por nosotros, Amén. de lo que Dios ha dado por nosotros, y en esta unión mística con Jesucristo nuestro Salvador. Gloria a Dios. Y podemos entender también, si comprendemos a aquellos que no han entendido o no quieren entender, hay tres tipos de ceguera. Hay una ceguera natural, una ceguera voluntaria y hay una ceguera judicial. La ceguera natural, podríamos decir lo que es la espiritual, esa que hemos traído por herencia de pecado, debido a nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no es cierto? Y no conocíamos, esa es la que viene en nuestra vida intrínseca, ¿no es cierto? La que muchas veces las falsas religiones, las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas presentan un modo de salvación bonita, y aquellos que no han comprendido por su naturaleza caída y piensan que la salvación puede ser por algún esfuerzo humano, acuden a aquellas falsas enseñanzas, a aquellas falsas religiones. La otra, ¿no es cierto?, es la ceguera voluntaria, y es la que elige por opción propia no querer aceptar, no querer ver y no querer, ¿no es cierto?, aceptar esta salvación tan gloriosa que es evidente, y que las personas, ¿no es cierto?, inventan un sinnúmero de defectos, un sinnúmero de excusas y objeciones para echar por tierra, ¿no es cierto?, esta verdad que es evidente para nuestras vidas. Y finalmente está la ceguera judicial, esa ceguera que no alcanza, la ceguera que alcanza a los que se ponen en una posición desafiante, en una posición en rebelión a Dios, tratando de desafiarlo como de igual a igual. Y un ejemplo, ¿no es cierto?, nos da Moisés
en Génesis 19 con respecto a cuando se ocurre el derrocamiento o ¿no es cierto?, esta revolución en Sodoma, y llega un momento en que Dios ciega y endurece el corazón humano a tal punto en que las personas, ¿no es cierto?, no veían nada ni comprendían lo que estaba ocurriendo. También podemos ver cómo, ¿no es cierto?, ocurrió el mismo caso de Faraón, como fue también lo del rey Saúl, siendo el primer rey de Israel, y pecó en un sinnúmero de ocasiones contra Dios hasta que Dios le abandonó. Y cómo lo evidenció, que quiso sustituir en lugar de que el que le hablaba, que era Dios, y fue a buscar a una hechicera para que hablara su vida. El Espíritu Santo claramente nos advierte de que no podemos jugar, de que no podemos tomar por sin importancia ni sin valor esto que es las cosas espirituales a las cuales nosotros hemos vivido y hemos disfrutado. La verdad de la salvación completa y solo por gracia a través de la sangre del Cordero del Calvario es la mayor verdad plasmada en las Escrituras y ejemplificada en la vida de aquellos que han sido muestra de Cristo, como lo que cantábamos delante. Los mismos ángeles anhelan mirar estas cosas, anhelan disfrutarlo. Así lo dice 1 de Pedro 1:12. Es asombroso, ¿no es cierto?, que Dios, ¿no es cierto?, a pesar de estar enojado y airado con los impíos día a día, y que requiere constantemente un estricto arreglo, que podamos, ¿no es cierto?, arreglar nuestras cuentas, reconciliarnos con Él debido a nuestro pasado, está deseoso de cancelar nuestros pecados de principio a fin y todos, y hacerlo de forma gratuita, solo por su gracia, solo por su fe. Aún más, está deseoso incluso de adoptarnos en su familia, agregarnos a Él. Amén. Y sentarnos en lo alto con Cristo. Todo debido al infinito precio pagado por el Señor Jesús en la cruz del Calvario, el verdadero Cordero Pascual. Amén. Es seguramente increíble para que los ángeles y su humanidad, ¿no es cierto?, para que los ángeles y que la humanidad entera haya sido confrontada con tal verdad. Tanto los reinos celestiales como los terrenales somos confrontados. Y no podríamos, ¿no es cierto?, cerrar la puerta, negarnos a la existencia de esta verdad tan gloriosa. De hecho, golpea nuestro corazón, nos quebranta. ¿Y cómo, no es cierto?, podemos darnos cuenta de esto tan fuerte para nuestras vidas? En que las exigencias, ¿no es cierto?, de lo que Dios estaba demandando de este sacrificio, no era cualquier cordero. No quiso un macho cabrío de grandes cuernos, de encrespados, ¿no es cierto?, muy visible, sino que quería algo absolutamente humilde, tranquilo. No algo que pudiese ser, ¿no es cierto?, imponente y que fuera a la lucha por sí mismo. No quería una oveja adulta, esa oveja gris, quizá ya su carne dura, sino que él quería aquel cordero suave, aquel cordero tierno. Quizá los pequeños se acercaban a ese cordero, le hacían cariño, lo alimentaban cuando estaba en exposición, ¿no es cierto? Ese cordero, ¿no es cierto?, que era como una mascota, era como casi parte de la familia. Traían algo, quizás los niños venían, ¿no es cierto?, y le llevaban alimento, agua, le hacían cariño, lo revisaban, ¿no es cierto?, tocándole, a ver si tenían algún golpe, alguna herida. Un animal manso, humilde. Amén. Quizás incluso los niños hasta se estiraban con él, ¿no es cierto?, por ser tan tierno, tan suave, tan amante. Y pasada la noche, ¿no es cierto?, comprendían que ese animal, que ese integrante quizás de la familia, por decirlo de alguna manera, iba a ser sacrificado. Aquel cordero se debía matar. Imagínense, amado hermano, los que podemos tener hijos, ¿no es cierto?, y vemos esta situación con nuestras mismas mascotas, ¿no? Yo he tenido animalitos y yo sé lo que cuando un niño tiene un animal y se encariña con ellos, cómo le hacen cariño, cómo los cuidan, incluso hasta nosotros mismos, ¿no es cierto? La Anita pasea a su perro, lo mete al auto, lo saca a pasear, imagínense, cuánto más los niños,
¿no es cierto?, llevando nuestra mente a esta situación, a este escenario. Quizás los niños lloraban en la noche cuando ya supieron que aquel cordero iba a ser muerto. Ellos quizás no pudieron ni siquiera comer con las lágrimas que estaban cayendo por sus caras. Había un horror, había dolor, porque se sabía que aquel cordero inocente, sin mancha, sin ni siquiera estar listo en edad para poder ser, ¿no es cierto?, alimentar a la gente, pero ya estaba determinado que debía ser expuesto. Con horror, ¿no es cierto? Y mire, dice que este cordero debía ser sacrificado por todos. O sea, tenían que verlo, tenían que ver este sacrificio. El Padre mismo tenía una mirada desesperada en sus ojos, sí, Señor, al llamar al Cordero cuando venía. Amén. Dolor, dolor. Porque piense usted, si bien los niños le hacían cariño, ¿no es cierto?, pero quizá el Padre se esmeró desde pequeño, quizá lo vio nacer, ¿no es cierto?, a lo mejor lo crió, lo ayudó, lo cuidaba, lo alimentaba. Hubo un trabajo, el padre de familia se sintió, ¿no es cierto?, un lazo afectivo con aquel. Por lo tanto, era algo ya personal, era algo íntimo. Y entendemos, ¿no es cierto?, que esto mismo, en la cruz del Calvario, ejemplifica lo mismo, muestra lo mismo, cuando María, ¿no es cierto?, la Madre de Cristo, está plasmada mirando a su Hijo en la cruz del Calvario. Quizás la cara de Juan, el discípulo amado, lleno de lágrimas, con dolor, sabiendo que el Cordero inmolado no era digno de estar muerto, sabiendo que ellos tenían que ocupar aquel lugar. Pero entendemos que también Dios el Padre, también había angustia, también había dolor, ya que el corazón de él estaba siendo quebrantado. Tenía que llevar hasta el dolor más profundo a su hijo. Quizás su hijo ya estaba pasando un dolor, el recibir el pecado sobre sí, pero en aquel momento ya estaba siendo despreciado de su padre. Una comunión que había sido ininterrumpida desde el principio del tiempo, siempre. En aquel momento era una comunión quebrada. Esa relación íntima, ese amor era ininterrumpido por nuestro pecado. Había una separación por nosotros. Dios había demandado, ¿no es cierto?, era la exigencia. Dios había mandado que ese cordero sustitutivo tenía que estar en la cruz del Calvario. Asimismo, como el cordero pascual se entregó, quizá era una mascota en un momento, parte de la familia, quizás jugaba, saltaba con ellos. Al ver, amado hermano, que aquel animalito estaba brotando su sangre, estaba corriendo, estaba muriendo de a poco. Pero sin embargo, aquella sangre estaba dando vida a los demás, estaba dando la protección a la familia. Eso quizás más dolía, quizás más traía dolor, más angustia. Y eso yo creo, amado hermano, que fue lo que más cautivó, lo que más quebrantó a su círculo íntimo, aquellos que estuvieron ahí viendo a Cristo en la cruz del Calvario. Aquellos que quizás estaban escondidos más atrás, porque me imagino que quizás no todos pudieron ser públicamente, ¿no es cierto?, manifestar su afecto por Cristo en la cruz. Quizás los que miraron de atrás, escondidos en la multitud, también lloraron, también se dolieron, comprendieron todo lo que Cristo había dicho, que iba a ocurrir en la cruz del Calvario. Pero sin embargo, estuvo, ¿no es cierto?, la concepción de que aquel acto, de aquella obra, estaba trayendo vida y vida en abundancia. Estaba trayendo el perdón de pecado, estaba trayendo la reconciliación con Dios el Padre. Estaba trayendo eso que nadie más podía obtener por el hombre, solo Cristo. Y claramente, cuando manda el Señor a Moisés y decirle, el cordero debe ser asado, el cordero, lo más lógico y lo más probable es que haya sido atravesado con dos piezas de madera. Una pieza la cual atravesaba el cordero de arriba abajo, y la otra que cruzaba sus piernas de lado a lado. Por lo tanto, amado hermano, si usted cierra sus ojos
y se imagina aquel cordero siendo expuesto para ser comido por la familia, aquel cordero estaba siendo puesto en una cruz. Sin darnos cuenta, sin las personas que estaban viviendo, los hebreos que estaban esperando la salvación a través de esa pintura de sus dinteles, no se daban cuenta que iban a estar viendo la cruz misma del cordero inmolado. De forma gráfica, de forma visible. Aquel cordero estaba siendo atravesado por esos maderos, por esa cruz. Y entendemos, amado hermano, que esto ya a la gente empezó a estremecer, empezó a despertar su conciencia. El carácter radical que estaba trayendo el pecado en la vida, ¿no es cierto? Estaba trayendo, ¿no es cierto?, la muerte en las personas. En aquel momento, cuando los estaban haciendo partícipes del comer su carne, y ¿no es cierto?, y ser salvados por su sangre, ellos estaban recibiendo directamente la salvación que nosotros hoy día podemos disfrutar por la cruz del Calvario. Esa sangre gloriosa que ha cubierto nuestra maldad. Allá donde el Cordero inmolado expiró. Y como dice el himno, ¿no es cierto? Yo me abrazo a esa cruz con amor. Que pueda el Señor abrir nuestro entendimiento, que podamos comprender que éramos nosotros los que teníamos que estar expuestos. Que éramos nosotros como primogénitos, quizás en aquel tiempo habríamos estado muertos, sacrificados por aquel ángel. Pero Dios, al igual que en el Nuevo Testamento, pero Dios nos dio, ¿no es cierto?, y previno que iba a haber muerte y proveyó el Salvador. Nos dio la salvación a través de Cristo. Y asimismo ahora, quizás ellos, ¿no es cierto?, con este acto de salvación, ¿no es cierto?, comienza su peregrinaje a la tierra que Dios le había prometido, ¿no es cierto? Nosotros desde la muerte de Cristo también empieza nuestro peregrinaje. Y lo veíamos en la mañana, ¿verdad? Lo veíamos en la mañana en la clase. ¿Qué estábamos estudiando en la mañana? La santificación, ¿recuerdan? Ese es el caminar que hoy día nosotros estamos teniendo. Este proceso de santificación progresiva, camino al reino de los cielos. Porque el Cordero Sacrificial ha abierto esta entrada. Y nos espera una patria eterna. Lo glorioso, este cuerpo incorruptible de gloria, en el cual podremos ver al verdadero Cordero, con el cual podremos disfrutar, y dice la palabra del Señor que le veremos cara a cara, tal cual es. Y esto, amado hermano, debería estremecernos, debería despertar nuestras conciencias, debería estremecernos a diario. ¿Que cómo? ¿Por qué? Un cordero tenía que morir por nuestro pecado a causa de nuestra maldad, de nuestra transgresión. Y esto era, ¿no es cierto?, lo que Dios había establecido. ¿Cómo tuvo que llevar este proceso para que el pueblo fuera salvado? Quizás hoy día para nosotros es hermoso, ¿no es cierto? Hoy día lo disfrutamos, nos gozamos porque lo entendemos. Pero yo me imagino que la posición en aquel tiempo, en que sus ojos eran velados para nuestra salvación hoy día, quizá era un cuadro horroroso. Era de dolor, era de angustia. Quizá era un mensaje fuerte, oscuro, que estaba transmitiendo, ¿no es cierto?, esta salvación por medio de la muerte. ¿Cómo a través de este cordero, ¿no es cierto?, que era sacrificado, que era asado, puesto, ¿no es cierto?, ahí en esa muerte, en esa condición, nos da la posición a nosotros hoy día de poder ser llamados hijos de Dios, de poder tener acceso a este reino de los cielos. Y claramente echa por tierra todo nuestro orgullo, toda nuestra posición, toda nuestra posición como ser humano. Saca de nosotros cuando decimos soy bueno, soy capaz, yo sé hacer esto, yo tengo esta cualidad, yo tengo este privilegio, yo sé hacer esto, yo sé hacer acá. Todo esto queda por tierra, porque nosotros desaparecemos y aparece Cristo en nuestra salvación. Por eso, amado hermano, nuestra mente tiene que ser confrontada, nuestro corazón tiene que ser quebrantado y nuestro ego tiene que ser pisoteado. Porque cuando hacemos esto, Cristo brilla de mayor manera en nosotros.
y su bandera es puesta en alto. Su bandera es puesta en alto. Y gracias al Señor por esto. Mire, incluso dio la explicación, ¿no es cierto?, Dios, y les dice, tienen que comerlo con hierbas silvestres, ¿no es cierto?, sin arreglarlo, sin condimentarlo, por decirlo de alguna manera. Y esto trajo también, ¿no es cierto?, un gusto amargo. Un gusto amargo. Pero ¿qué ocurre también en la cruz del Calvario? Es algo amargo, es algo doloroso, es algo quizás para el que no comprendía en aquel tiempo, algo terrible. Pero sin embargo, a través de esto, nosotros hoy día podemos disfrutar de esta salvación. Podemos tener acceso a esta redención por medio de su sangre. Ya quizás, ¿no es cierto?, el niño que estaba durmiendo en la habitación no iba a morir porque estaba la sangre protegiendo su vida. Quizás el niño que aún no dormía y estaba saltando también, se iba a saltar, se iba a pasar. La muerte estaba pasando, estaba saltando a la casa siguiente. El pecado ya estaba siendo juzgado y cancelado en aquel mismo acto. Las personas que estaban dentro ya estaban siendo salvadas. Dios no demandaría otro pago más, otra redención más. Ya había sido realizado. Así que el Cordero, realizado en aquel mismo momento, habló por sí mismo y le dio paz al pueblo. Le dio paz y libertad. Y de hecho, los egipcios, yo creo que fueron golpeados de la forma más grande en su historia, de la forma más terrible que ellos podían ser golpeados. Quizás sus hijos, tanto sus gobernantes, el faraón, el súbdito, el que estaba allá, los oficiales de ejército, todos estaban perdiendo a sus hijos, todos. Los que dormían en el granero, los del palacio, ¿no es cierto? Y todos, tanto escépticos como no escépticos, estaban siendo atacados por la muerte, aquellos que no quisieron aceptar. Y la palabra continúa hablándoles, ¿no es cierto? Pero ahora solamente ya este Cordero por sí mismo, dando a entender esta salvación, este perdón, esta paz con Dios, este juicio evitado. Ya está el día y la hora en que estamos ahora, donde ha pasado tanto tiempo, donde hay miles y miles de kilómetros. Esa sangre todavía habla, todavía da vida. Y debido a esto, amado hermano, creo que debemos glorificar, creo que debemos honrar, bendecir a este Dios glorioso por este Cordero Pascual, pero al verdadero, a este que ha redimido nuestros pecados, este que pagó el precio por nuestra esclavitud y por nuestra vida. Gracias al Señor por esta su palabra. Gracias al Señor por este tiempo maravilloso, el cual Él nos ha permitido compartir, el cual nos ha permitido disfrutar. ¿Cierto? Y quizá con esto en mente ahora vamos a poder pasar a la mesa del Señor. Vamos a poder compartir de esto tan glorioso, de esto tan hermoso para nuestras vidas. Que si bien, ¿no es cierto?, la palabra del Señor dice que el que mira en menos, ¿no es cierto?, este sacrificio, ¿no es cierto?, también trae juicio sobre sí. Que el Señor en esta hora pueda, ¿no es cierto?, traernos a nosotros, analizar nuestro corazón. Dios no nos dice no tome la cena, sino que dice que nos analicemos, que revisemos nuestro actuar, que veamos nuestros caminos. Y ahí usted puede tomar la decisión. Ahí usted puede tomar la decisión. Que el Señor nos ayude. Le invito a que oremos al Señor y le invito a mi hermano Pablo si Él nos puede dirigir en esta oración.